topográfico, la parte del retroperitoneado es extraperitoneal. ¿Qué quiere decir? Que va a cubrir la parte posterior a este, la parte anterior a este y la parte inferior a este, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque es un espacio que sirve de sostén para lo que son los órganos peritoneales y tiene estructuras importantísimas como son los riñones, los grandes vasos, las suprarrenales, el páncreas, parte del colon. Entonces todo eso tenemos que ir recordando para entender qué tipo de patologías vamos a encontrar ahora. Bien. Ya, como los que he mencionado anteriormente, es un espacio que en realidad desde hace mucho tiempo recién viene a formar parte importante del organismo humano. Antes solamente se consideraba que era un espacio que se encontraba aislado, ¿no? Pero ahora vemos que tenemos capas, que tenemos distintos espacios dentro de este mismo que favorecen el tratamiento para distintas patologías que podamos encontrar en estos, ¿no? Aparte que también encontramos estructuras importantes como son los riñones, parte del páncreas, parte del duodeno, ¿no? Y distintos trastornos pueden ser afectados en este lugar. Siguiente. Ya. Para saber o para hablar del retroperitoneal nosotros tenemos que tener los límites, que es una parte importante para nosotros saber qué es lo que cubre este espacio. El límite superior va a ser dado por el diafragma, la parte posterior va a ser dado por los músculos lumbares, ¿no? El cuadrado lumbar principalmente. La parte lateral va a ser dado por los músculos laterales de la pared abdominal. Y la parte inferior va a ser dado por los músculos del piso pélvico. Sí. Ya, entonces vamos a comenzar con una definición. ¿Qué es el retroperitoneum? Es el espacio anatómico ubicado detrás del perítono. ¿Por qué es importante estudiar este espacio? Porque se encuentran estructuras como riñones, uréteres, aorta, la vena cava, las glándulas suprarrenales, los uréteres, etc. Su función va a ser de soporte y contención de los órganos abdominales y estructuras vasculares. Ya, anatómicamente el retroperitoneado abdominal se va a dar por espacios. Un espacio pararrenal anterior, perirrenal y pararrenal posterior. La forma más fácil de poder encontrar estos espacios va a ser en un corte axial. Seguramente, si ustedes pueden recordar esta parte del corte axial en este esquema, es muy parecido a lo que encontramos nosotros en las tomografías computarizadas cuando hacemos este corte. Entonces, para que nosotros podamos entender estos espacios, lo ideal, o desde el punto anatómico que podemos observarlos, es un corte axial. Porque el corte sagital es más difícil de encontrar estos parámetros y el corte coronal aún peor. Entonces vamos a fijarnos la vista en el corte axial, ¿no? Horizontal. Vamos a encontrar los tres espacios. Pararrenal anterior, pararrenal posterior y perirrenal. Si ustedes se dan cuenta, estos espacios tienen cierta comunicación entre ellos por distintas partes de las fases que los recubren, pero en general permiten que sean diferenciados. Por ejemplo, si yo tengo una patología a nivel del páncreas, una pancreatitis aguda severa, probablemente las colecciones no van a llegar a invadir el espacio perirrenal, ¿no? Va a quedarse en el pararrenal anterior. Lo mismo con las diferentes estructuras que vamos a poder ver de acuerdo a las patologías, ¿no? Entonces, lo importante es pararrenal anterior, perirrenal posterior y pararrenal posterior. De esto, una parte importante que siempre preguntan en los exámenes de admisión son dos tipos de fascia. La fascia anterior perirrenal, que es la fascia de Gerota, y la fascia posterior perirrenal, que es la fascia de Zuckerkamp. ¿Ya? Siguiente. Ya. El espacio pararrenal anterior
puede verse afectada por la diseminación de líquidos a través de los planos faciales. ¿Qué quiere decir? Recuerden el ejemplo anterior. Si yo llego a tener una pancreatitis severa, ¿puedo llegar a tener líquido en la cavidad peritoneal? Sí, muchas veces se asocia esto. ¿Por qué? Porque se da en el espacio pararenal anterior. Anteriormente les mostré dónde era. Ahora, si yo tengo una contusión lumbar que me produce un hematoma renal, en el corte de la tomografía generalmente vamos a ver que no se va a afectar tanto el pararrenal anterior y el posterior, ¿no? Y el posterior generalmente son más que todo para estructuras de sostén. Siguiente. Dentro del espacio retroperitoneal, una sección especial está dada para la parte pelviana, ¿no? En donde se puede delimitar espacios, ¿no? Que nos llevan a almacenar distintos órganos. Por ejemplo, ¿alguien sabe el espacio en donde se encuentra la vejiga? Eso es de anatomía, ¿no? ¿Alguien recuerda? ¿Quién es mi grupo de ahora? Que vamos a comenzar clase de mañana. ¿Mi grupo? ¿No hay ninguno? Jalado mi grupo de mañana. Ya. Entonces, esa fascia, que es la fascia que está en esta zona, si ustedes se dan cuenta, esta es la vejiga, ¿no? El peritoneo llega por acá, hasta acá, y cubre. La vejiga es un órgano que está extraperitoneal. Ese espacio se llama el espacio de Retzius, ¿ya? Ese espacio es un lugar extraperitoneal que pertenece a la parte pelviana, pero si se dan cuenta, no es retroperitoneal. De todas maneras sería anterior, ¿no? Por eso la parte extraperitoneal pelviana es una sección completamente distinta. Bien. Bueno, ya que hemos hablado de los límites, de las partes, de los espacios, nosotros vamos a entender que en el peritoneo se pueden dar 3 a 4 zonas. Las zonas más frecuentes son la zona 1, 2 y 3. ¿Por qué es importante, doctor, saber este tipo de zonas? Porque las patologías que radican en cada una de estas zonas tienen distinto tratamiento. Lo vamos a llevar al ejemplo. Más adelante vamos a hablar de lo que es el traumatismo retroperitoneal o las hemorragias retroperitoneales, que puede ser por origen. Esto es lo que encontré. Que puede ser por origen por trastornos de coagulación o puede ser por orígenes traumáticos. Supongamos que nuestro ejemplo es traumático. De acuerdo a la zona en donde se presente la colección retroperitoneal, nosotros vamos a tener que tener el tratamiento quirúrgico en este caso, si va a ser conservador o necesita una exploración. Entonces comenzaremos con la zona 1, que es la zona intermedia, que se da desde el hiato aórtico hasta el promontorio del sacro y se subdivide en las áreas supramesocólica e inframesocólica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que encontramos principalmente acá? Los grandes vasos. ¿Qué otros órganos se podrían encontrar en la sección de la zona 1? El páncreas, muy bien, la cabeza del páncreas podemos encontrar ahí. ¿Qué más? ¿Qué otro órgano podemos encontrar ahí? El duodeno, muy bien, el duodeno. ¿Qué más podríamos encontrar acá? ¿No? A ver, ideas, para que no sienta que estoy dando la clase solito. ¿No? Bueno. Las lesiones de los grandes vasos, el páncreas y el duodeno se ven afectadas en la zona 1. La zona 1 es una zona en donde se implica que nosotros tenemos que tener una actuación quirúrgica exploratoria. Si yo sospecho que tengo una lesión en esta zona, lo más probable o el tratamiento ideal va a ser la exploración quirúrgica. En la zona 2. La zona 2 principalmente está dada para parte de la formación urinaria. ¿Qué quiere decir? Que va a contener la parte renal, la parte suprarrenal y los uréteres, incluyendo la pelvis renal, ¿no? Y la zona 3 es la zona
que está encargada en la pelvis prácticamente, ¿no? Donde se va a ver comprometido probablemente si tenemos un traumatismo pélvico, puede ser las fracturas dentro del sacro, de los ilíacos, donde están los grandes vasos como es las ilíacas internas y las ilíacas externas. Siguiente. Ya, la importancia clínica, como les he ido mencionando a lo largo de la exposición, es encontrar si nosotros tenemos un paciente con una hemorragia retroperitoneal, tumores retroperitoneales y abscesos retroperitoneales. O sea, son patologías que pueden ocurrir y pueden estar comprometiendo este espacio. ¿Ya? Las hemorragias retroperitoneales pueden ser causadas por traumatismos, por aneurismas y requieren una atención urgente, ¿no? Los tumores retroperitoneales pueden ser primarios y secundarios y su diagnóstico depende del origen, el tamaño y la localización. Y los abscesos retroperitoneales son una propagación de infecciones que pueden estar de órganos adyacentes, intraperitoneales, o llegar a él de una manera hematógena, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar de la hemorragia retroperitoneal, ¿no? En los siguientes semestres van a tener una clase propiamente de lo que es traumatismo, de ATLS y todo eso. Entonces, dentro de ellos se van a ver un diagnóstico llamado hematoma retroperitoneal, ¿no? Entonces, los hematomas retroperitoneales, ¿ya? Generalmente tienden a tener un manejo conservador. ¿Cuándo va a ser la excepción de que un manejo conservador deje de ser de esta manera para ser quirúrgico? Es cuando el compromiso sea en la zona 1, ¿ya? Entonces, las hemorragias retroperitoneales pueden ser por trauma, ruptura de aneurismas, coagulopatías o iatrogénicas, ¿no? ¿Cuándo podría ser una iatrogénica? Nosotros tenemos pacientes que se les puede hacer una angiotem cerebral completa a través de la arteria femoral. ¿Alguien ha visto eso? No. Entonces, en la colocación del catéter intraluminal, puede ser que llegues a pinchar la aorta abdominal y puede generar un sangrado, principalmente en pacientes que tienden a ser anticoagulados por presentar episodios de ACV o, de lo contrario, presentar infartos, ¿no? Bueno, el diagnóstico de las hemorragias retroperitoneales tiene que ser dadas por una tomografía axial computarizada debido a que la ecografía tiene una mala llegada a este tipo de lugares, ¿no? Y el tratamiento depende la sección y la zona en donde se encuentre para ver si el tratamiento tiende a ser conservador o va a ser simplemente quirúrgico. Siguiente. Ya las causas, como le he dicho anteriormente, puede ser ruptura de aneurismas, anticoagulación y tratamiento antifibrolítico, ¿no? Los síntomas, como se habrán dado cuenta, todos estas variaciones anatómicas que les he ido mencionando del retroperitoneo van a hacer que la sintomatología generalmente sea similar. ¿Qué significa similar? Dolor abdominal difuso, mal localizado, ¿no? A veces no se asocia ni a náuseas ni a vómitos, ¿no? Posibilidad de dolor a nivel en la puñopercusión lumbar, más no en la abdominal. Y es muy difícil que encontremos signos peritoneales si es que en caso la patología no tiene comprometido un órgano intraabdominal adyacente, ¿no? La tomografía es lo que nos va a llevar a dar el diagnóstico final y por tanto el tratamiento. Siguiente. Los tratamientos de hematomas, como todo ATLS, el tratamiento de primera línea al disminuir el volumen intravascular va a ser restablecer la volemia, reposición de líquidos y de sangre de ser necesario, corrección de la coagulopatía e intervenciones adicionales como puede ser en otros casos una embolización endovascular, no para detener el sangrado si es que se llega a encontrar. Siguiente. La otra patología que vamos a hablar son los abscesos.
Los abscesos retroperitoneales pueden ser por diversas condiciones, generalmente asociadas a un órgano peritoneal o retroperitoneal que llega a desbordar sus límites, ¿no? Siguiente. Ya. Los abscesos retroperitoneales pueden ser primarios, ¿no? Por formación hematógena, o secundarios por infección de un órgano adyacente. ¿Cuáles son más frecuentes? Los secundarios, ¿no? Cuando hay un compromiso de un órgano adyacente. Por ejemplo, si yo tuviera una pielonefritis, puedo llegar a hacer un absceso renal, puede estar comprometido la parte perirrenal, el espacio perirrenal, ¿no? Si yo tengo una apendicitis con un apéndice retrocecal que no se trata a tiempo, posteriormente a los días puede llegar a ser un absceso apendicular o una colección intraperitoneal abscedada, ¿no? Que generalmente se va a estar en el espacio retroperitoneal. ¿Por qué? Porque el colon ascendente y el colon descendente, desde un punto de vista anatómico, solo tienen la mitad recubierta por peritoneo. La parte posterior está dentro de este espacio. ¿En qué espacio está? ¿En qué espacio está el colon ascendente y descendente? Retroperitoneal. Está en el espacio pararrenal anterior. ¿Ya? Entonces, ¿pertenece al retroperitoneo? Sí. ¿Puede tener colección así? Sí. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? No solamente apendicitis, podemos tener enfermedad de Crohn. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Crohn? Una enfermedad inflamatoria intestinal. Es una enfermedad intestinal. La otra enfermedad más frecuente, Colitis ulcerativa. la colitis ulcerosa. Entonces tienen que entender que no solo la verticolitis, una enfermedad inflamatoria intestinal, una apendicitis, pueden generar que nosotros tengamos un absceso retroperitoneal secundario, que es la más frecuente de todas. Ya, y primario, del punto de vista primario, es porque por vía hematógena llega a esta zona y se implanta, ¿ya? ¿Es mucho más raro? Sí. ¿No? Sigamos. Recordemos que también las colecciones retroperitoneales se pueden llegar a abscedar y pueden llegar a generar abscesos, ¿ya? ¿Eso qué sería? ¿Primario o secundario? Primario. Pregunta examen. No les voy a decir. No. Ya. Entonces, como hemos dicho que la parte más frecuente, ¿no? De la parte más frecuente es porque los órganos concomitantes se llegan a infectar, los agentes causales más frecuentes son de acuerdo a la patología que nosotros